Buenas noches, Magda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿se está escuchando? Sí, sí, señor. Buenas noches. ¿Wendy? Sí, profe, buenas noches. Hola, Wendy, ¿cómo va todo? Muy bien, profe. Perfecto. Bueno, es que pensé que tenemos un problema con la conexión. Pues nada, terminamos la segunda actividad, vamos a empezar la tercera. Quería que conversáramos un poco sobre cuál es el propósito de la tercera actividad. ¿Leyeron ustedes ya la guía de actividad número 3? Hola. Profe, creo que debemos escoger uno de los programas de la política pública sobre la que trabajamos en la unidad 2 y Exactamente. hacer un análisis de, pues, como de lo que se realizó dentro del programa. Exactamente. Digamos que la clave acá es, esta es una actividad que hicimos, que es un poco la actividad final del curso, para que retomara, digamos, todos los aspectos esenciales que están asociados a lo que llamamos el ciclo de políticas. Entonces, lo que preparamos fue un cuestionario y en ese cuestionario básicamente planteamos preguntas sobre cómo se identificó, digamos, sobre el problema, sobre la construcción del problema, los actores que participaron, el diseño de la política, el proceso de implementación y algunas preguntas sobre si existe ya información sobre la evaluación del programa que ustedes están analizando. ¿Sobre qué caso trabajaron ustedes, Wendy? Nosotros trabajamos la política pública de equidad de género para las mujeres, que Perfecto. pues se inició en el gobierno Santos. ¿Y qué programa trabajarían entonces? ¿Ya revisaron? Pues estuvimos revisando, encontramos más o menos información sobre un programa que es Mujer Rural. Sí, bastante interesante, de hecho. Pues digamos que lo que sí no tenemos claridad todavía es si aún está operando o no el programa. No, no nos importa. Para efectos de esta discusión, digamos, lo que más nos importa, no nos importa tanto si está operando en este momento o no. Lo que más nos importa es que exista buena información.
¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hay preguntas sobre cuál es el modelo de implementación del programa, hay algunas preguntas sobre evaluación. Entonces, si ustedes no Sí. tienen acceso, digamos, a información sobre evaluación del programa, pues es difícil contestar bien el cuestionario. Ujú. Pero sé que sobre mujer rural hay cosas. Sí. Entonces, no se preocupen tanto sobre si, pues, si siguen en marcha o no. Eso es importante, Mm, pero digamos que es importante para el análisis, pero no es determinante para la selección del caso. Lo que ah, importa allí más ok. bien es, sobre todo, que tengan acceso a buena información. Estábamos pensando tomar como el informe que, pues, que se realizó como al final del gobierno Santos. Vimos que hay ¿Sí? como un informe de la política, de esa política pública. Todavía no hemos estudiado pues a profundidad, pero creemos que esa es como la base para el análisis. Pues, mire, básicamente, ¿qué van a tener que hacer, Wendy? La cuestión es, hay algunas preguntas que tienen que ver con el problema en sí y con el diseño, ¿de acuerdo? Eso usualmente lo van a encontrar en los documentos, por ejemplo, siendo como un policy paper del programa, ¿de acuerdo? Ahí van a encontrar información y ustedes pueden discutir a partir del documento, por ejemplo, si les parece a su juicio que el problema está bien definido, si les parece que el diseño corresponde a las condiciones del problema, etcétera. Digamos, las preguntas que tienen que ver ya con el diseño del programa, eso lo pueden sacar directamente a los documentos. Ahora, Sí. la información sobre el proceso de implementación seguramente conviene sacarla de los informes, porque aquí ya no va a ser tanto digamos, el diseño en sí mismo, lo que parezca en el diseño, sino más bien son preguntas sobre qué fue lo que realmente se hizo en relación con el programa analizado. Así que Ujú. me parece apropiado que para eso sí busquen los informes de gestión. Sería interesante igual que busquen información de actores no gubernamentales, bueno. Sí. Es decir, por ejemplo, me imagino universidades que ONGs. trabajan sobre el tema, ONGs, organismos internacionales, porque eso les ayuda a dar una visión más clara de no solo del proceso interno del programa, sino además de los resultados. Es un poco como se ven Sí. los resultados desde fuera del gobierno. Ujú. Ok. Pero digamos que, como les decía en la sesión anterior, la idea es ir poco a poco avanzando en el detalle del caso. Ya conocieron un poco la estructura de la política, la estructura institucional con la actividad anterior, pues ahora lo que conviene es meterse de lleno en el análisis de un programa. Ujú. Perfecto. Ese es el propósito del ejercicio. Perfecto. Así que está clara la idea, me parece muy bien. Ok. Alguien tiene más ideas sobre, más preguntas sobre la actividad? De nuevo, como les contaba, como en relación con el caso anterior, la clave está en la selección de su caso. Porque el problema es que puede ser que encuentren un caso, pues, digamos, un programa que sea interesante, pero sobre el que no tengan buen acceso a información. O que no haya, digamos, buena información sobre el proceso de implementación. Entonces, es que es difícil realmente realizar la actividad así. Así que para quienes se conectaron, mi sugerencia sería que por favor hagamos lo mismo que hicimos con la actividad anterior. Tómense la molestia de escribirme sus propuestas al tablero al foro del tutor y nos ponemos de acuerdo sobre si el caso conviene o no conviene. De esa manera ustedes están mucho más tranquilos con el avance del ejercicio. Muy bien. ¿Alguien más tiene inquietudes sobre la actividad? ¿Sobre los casos que han seleccionado? ¿Sobre el tipo de información que deberían buscar? Profe, Sí, ¿hay algunas, no sé, como características del trabajo que tengamos que tener en cuenta para la presentación? sí, ¿Alguna les iba a escribir un orientación correo con eso, específica? pero les iba a escribir un correo con eso, pero les voy contando. El cuestionario está armado con base en una serie de preguntas, pero la idea es que el documento que ustedes entregan no sea una respuesta pregunta por pregunta, sino que sea una redacción continua sobre cada uno de los apartados de la guía.
Es decir, digamos, no esperaría un documento que sea, primera pregunta, ¿qué actores participaron en la identificación del problema? Y que escriban ustedes la pregunta y que luego a continuación desarrollen la respuesta. No me parece interesante. Digamos, la idea sería simplemente que escriban un documento con la estructura interna que ustedes consideren, pero que el documento simplemente contenga la respuesta a las preguntas que les planteamos. ¿De acuerdo? O sea, no respondan como si fuera un cuestionario. Usen el cuestionario para orientarles en el análisis y luego el documento que sea una reacción fluida. Un documento, un paper en el que den cuenta de todas las respuestas que solicitamos. ¿Sí? ¿Es claro? Hola. Sí, profe, es claro. Perfecto. Es que nos ha pasado en el pasado que tal vez no dimos bien las indicaciones y recibíamos documentos como si fuera un cuestionario con respuestas. Y pues no es interesante porque muchas de las preguntas se relacionan. Entonces, cada respuesta aislada, pues tenían que volver a recontextualizar el caso, entonces no vale la pena. Es mucho mejor simplemente que se tomen la libertad de hacer, de adoptar la estructura interna que consideren, siempre y cuando den cuenta de las preguntas que proponemos. Ahora bien, aquí la clave es, uno, la selección del caso, y lo segundo es las fuentes. Un poco como Wendy señaló ahora, hay varios tipos de fuentes que pueden utilizar. El primero sería, evidentemente, que tiene que ver seguramente, en el caso que escogieron, un documento de política que tenga el diseño del programa. O sea, en el caso de un policy paper que tiene los elementos básicos del programa X, como en el caso que hablamos ahora, Mujer Rural, y que indique el diagnóstico de la situación, el diseño, digamos, del programa, y que señale algunas líneas generales sobre implementación. La otra fuente serán los informes de gestión internos de la entidad que se ocupa de la coordinación del programa. Y las terceras, otro tipo de fuentes, seguramente serán más fuentes secundarias, trabajos de investigación, artículos publicados sobre el tema, informes presentados por ONGs vinculadas con el caso, informes de organismos internacionales o informes de órganos de control o notas de prensa, por ejemplo. Todo eso sirve siempre y cuando lo citemos correctamente. Y hay algo que, sobre todo cuando algunas de las personas trabajan directamente sobre el caso que escogieron, y es que utilicen también entrevistas. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo alguno o alguna de los integrantes del grupo trabaja en la entidad que se encarga de la coordinación del tema, pues seguramente no le resultará tan difícil hacer alguna entrevista. Pues, por ejemplo, alguna entrevista con alguno de los funcionarios encargados de la gestión del programa que escogieron e incluyen los resultados de la entrevista dentro del documento. Aquí, digamos, no les ponemos ningún tipo de condición sobre las fuentes que decían utilizar, salvo que todas las fuentes que utilicen las citen correctamente. Esa es nuestra única condición. O sea, tienen plena libertad de buscar fuentes siempre y cuando las citen con rigurosidad. De resto, entre más fuentes alternativas tengan, van a tener una visión más completa y más general sobre el caso que estudiaron. Para las demás personas que entraron, ¿qué casos han decidido escoger? Yo les pedí, digamos, estaba hablando ahora con Wendy, con Magda, que también está conectada, y Esneda. Les voy a sugerir que hagan lo mismo que hicimos con la actividad 2, que es escribirme al foro indicándome el caso y así nos ponemos de acuerdo. Pero aprovechemos este rato también para que me cuenten, por favor, qué casos están pensando trabajar. Hola, Buenas Magda. noches. Hola. Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Gracias. nosotros habíamos escogido como tema para la actividad anterior la política pública indígena para pueblos, la política indígena para Bogotá. Y Sí, dentro de esa política hay un programa que es el de Casas de Pensamiento Intercultural, que pues a lo largo de estos años ha tenido cambios de nombre.
pero no de objetivo. Entonces, esto tiene toda una estructura institucional, tiene metas en el plan de desarrollo, tiene pues toda una arquitectura alrededor de ese programa. ¿Es viable ese ¿Trabaja tema? usted sobre el tema? ¿Trabaja ¿Cómo? usted en el tema? ¿Trabaja usted en el tema? No, tengo relación, pero no trabajo en la entidad que lo coordina específicamente, pero tengo relación con el tema. Ah, bueno, no, lo digo porque me parece bien si lo tiene, porque eso le facilita el acceso a información. No, el caso me parece pertinente. Ese tipo de casos que queremos, digamos, ya en este caso, les pedimos, en el tema anterior les pedimos un caso muy grande. En este caso ya lo que queremos es que sea un programa concreto, para que entren a profundidad en el análisis. Así que me parece perfectamente pertinente. Ah, bueno, ok, profe. Aquí la Gracias. idea sería, si tiene acceso al tema, entonces es posible, Manuel, que pueden generar algunas entrevistas que les sirvan. Sobre todo para mirar, por ejemplo, en este caso yo me preguntaría, por ejemplo, de entrada, cuál fue la participación de las comunidades indígenas o de voceros de las comunidades indígenas dentro de la construcción de la política, o si tienen, del programa, perdón, o si tienen un papel específico en la gestión, o sea, si cogestionan algunos componentes del programa. Me preguntaría cómo perciben ellos, digamos, el resultado de la implementación, si creen que ha sido exitoso o no, etcétera. Ahí sería bastante interesante conocer la perspectiva de las mismas comunidades indígenas. Si es posible acceder a entrevistas, me parecería genial. Sí, voy a intentar. El tema es el tiempo porque pues estamos así como una sola Algunas semana, semanas. Bueno, pueden pero dividirse un poco, que otros les ayuden con información más documental. A ver, no lo estoy exigiendo, ¿de acuerdo? eso, La idea simplemente es que me parecería más completo el ejercicio si pudieran, entiendo que con las limitaciones de tiempo, si pudieran tener acceso a ese tipo de información. ok, bien, Pero bueno, no es una camisa de fuerza. vale, gracias. De acuerdo. Vale. Y Bueno, Giovanni, Esneda, Diana, que han empezado a trabajar. Vamos, aprovechemos el tiempo para avanzar con los casos. Diana, por ejemplo, ¿qué ha pensado trabajar? ¿Qué trabajó su grupo en la actividad, en la actividad 2? O Esneda, digamos, ¿qué tema escogieron para la segunda actividad y qué programa pensarían trabajar en esta? No está claro todavía. Vale, bueno, igual, digamos, yo le sugería a Jefferson que le hiciéramos hoy, porque me parecía que como el tiempo es corto, lo mejor era ir avanzando en la selección de los programas. Mi sugerencia sería que empiecen muy rápidamente, porque realmente el cuestionario no es, de nuevo, nada difícil, pero sí es un poco extenso. Entonces, entre más rápido empiecen a trabajar sobre su caso, pues más fácil les va a resultar acceder y analizar la información. Entonces, mi sugerencia sería, pónganse de acuerdo, por favor, examinen un poquito, miren la información sobre el caso que escogieron y empiecen cuanto antes. Acá la idea del ejercicio es simplemente una serie de preguntas que tienen que ver con el ciclo de políticas. Entonces, en algunos apartes seguramente esto requerirá que lean los módulos del curso, por ejemplo, para saber si en el caso que ustedes escogieron, se me ocurre ahora, por ejemplo, el modelo de implementación es top-down o bottom-up. O sea que ustedes van a tener que revisar los módulos y saber qué es un modelo top-down y bottom-up para poder contestar, digamos, de una mejor manera el ejercicio. O, por ejemplo, preguntas sobre el tipo de instrumentos que se definieron en el diseño del programa, la participación de los actores, etc. Entonces van a tener que leer un poco, sobre todo, por ejemplo, el capítulo sobre implementación, que es el módulo 2, y bueno, pues simplemente aplicar un poco la teoría para explicar el caso que deciden analizar. Dicho esto, he tenido unas semanas un poco complicadas
Así que espero a partir de mañana ya empezar a entregarles notas. Cuando el curso termine, 2 días más tardar, van a tener ya todas las notas definitivas, así que no se preocupen por eso. Diana. ¿Aló? Hola, Diana. Qué pena, es que tengo un poquito como de interferencia. Tranquila. Profe, quería hacer una preguntita. ¿Somos las mismas personas del grupo? Qué pena, es que pude entrar un poquito tarde al foro porque no No hay me daban problema. Sí, son las mismas personas y es el mismo tema. O sea, Nosotros no queremos, es que el tema es que cuando cambiamos, digamos, en nuestro curso, en política pública es muy mala idea cambiar continuamente de tema, porque como tienen que buscar tanta información, pues van a empezar desde ceros para cada actividad. Así que no cambiamos ni de tema, ni cambiamos de grupo durante todo el curso. Nosotros lo hicimos sobre la política de género en el distrito capital. No sé si el tema esté bien. Sí, pero simplemente nosotros escogimos para la tercera actividad trabajar sobre un programa porque las políticas suelen ser muy amplias. Sí. Entonces, el caso de la política de mujer y género me parece perfecto, pero seguramente hacer un análisis detallado sobre la política en general puede ser complicado para ustedes. Claro. Puede requerir más información. Así que por eso la sugerencia de que trabajen simplemente uno de los programas de la política y que lo trabajen más a fondo. Bueno, profe. Entonces, simplemente la tarea sería, Diana, busquen cuanto antes la información sobre uno de los programas y envíeme inmediatamente la propuesta al foro. Escríbame al foro como hicimos en el pasado, en la actividad pasada, dígame, pensamos trabajar tal programa y nos ponemos de acuerdo. Bueno, profe. Muchas gracias, muy amable por la explicación. Perfecto. Vale. Una pregunta, profesor. Señor. Cuando alguna persona del grupo es la misma fuente, ¿cómo se cita? Pues, no importa, cítelo como si fuera una entrevista. Se me ocurre, Ramírez, César, cítelo, digamos, como citaría normalmente en Norma Zapa. O sea, no tengo problema. De hecho, digamos, si alguna de las personas del grupo de la fuente, pues mucho mejor para el trabajo. Okay. O sea, no tengo problema. Simplemente cítelo como se cita usualmente las entrevistas de NAPA. Bueno, gracias. Vale. Nada. Pero digamos que la idea aquí sería, digamos, tomarlo como una entrevista formal. O sea, o sea, simplemente como hacer una suerte de cuestionario para que esta persona dé esa información de una manera más estructurada y simplemente se cita como una entrevista realizada para el ejercicio para el desarrollo de la actividad. Perfecto. Pero pues mejor, Magda. Si tienen alguien adentro que conoce el tema a fondo, muchísimo mejor. Bien, y lo otro que quería era una sugerencia para la compañera que acaba de hablar, a Diana. Sí. Hay 2 programas muy importantes del tema de la política de mujer y género. La casa, ¿no? Que es la Casa de Igualdad de Oportunidades. La Casa de Igualdad de Oportunidades, sí. Yo trabajaría sobre eso, pero sí. ¿Y el otro? Sugerencia. ¿Y el otro cuál es? La Casa de Igualdad de Oportunidades y la Casa Refugio. Sí, el Casa de Igualdad de Oportunidades me parece muy interesante. Casa de Refugio no lo conozco. El otro lo conozco y me parece muy interesante, pero entonces me da miedo sugerir, Magda, porque a veces cuando uno sugiere lo hace sin saber si pueden tener acceso a la información. Bueno, sí. No, pero gracias por la sugerencia. Estoy de acuerdo con usted. Me parece que es un caso interesante. Vale, muchas gracias. Esneda, ¿qué tema han decidido trabajar ustedes? Hola. Vale, mire, en cualquier caso, digamos, voy a estar haciendo lo mismo que hice con la actividad 2, que es estar pendiente a diario del foro. Entonces, si ven que hay alguna inquietud particular o alguna duda sobre las preguntas, o sea, ya esta es como la tercera versión del cuestionario, así que cada vez tratamos de que las preguntas sean más claras, pero eso no significa que no nos equivoquemos. Entonces, si alguna de las preguntas les parece que no es suficientemente clara, escríbenme inmediatamente para que aclaremos la duda y sepan ustedes qué escribir en cada caso.
¿De acuerdo? Entonces, es posible, yo creo que puede ser posible que organicemos un nuevo encuentro cuando el ejercicio esté avanzado. Digamos que tentativamente le voy a proponer a Jefferson que hagamos un nuevo encuentro el jueves, si les parece a ustedes. Así, de aquí al jueves ya han trabajado y seguramente van a surgir más dudas y las respondemos antes de que envíen el documento final. ¿Les parece? Sí, profe, sería muy bueno porque pues hasta ahora estamos como definiendo qué programa trabajar y demás, pero ya en la estructuración del trabajo es que de pronto nos surgen más Sí. inquietudes. Yo siempre tengo claro que nunca hay dudas hasta que uno empiece a trabajar. O sea, la verdad. O sea, siempre hay dudas cuando uno empieza a trabajar. Mientras no trabaje, seguro que no va a tener ninguna duda concreta sobre el ejercicio. Entonces, hagamos esto. Si les parece, si no hay alguna pregunta más por hoy, cortemos, escríbanme los casos, les quiero un correo con indicaciones para todos, y tratamos de que el jueves, o miércoles o jueves, nos volvemos a encontrar tipo 6:30 de la tarde, más o menos, para ir resolviendo las dudas que tengan ya sobre el avance del ejercicio. Entonces, si no hay ninguna duda adicional, cerramos por hoy y no olviden escribirme al foro con cualquier duda que tengan. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias. Nada, entonces feliz fin de semana. Acaba de caer un aguacero tremendo en Bogotá. Espero que en sus casas el clima sea más benévolo. Entonces, nada, feliz fin de semana y suerte con el ejercicio. Muchas Hasta gracias. luego. Ok, Que gracias. esté muy bien. Hasta luego.